y nosotros, mira, algo curioso. ¿Ya? Por primera vez también los internos estaban escuchando a un gendarme hablarles a ellos del Evangelio. Algo para ellos es impensado, porque el gendarme era su, entre comillas, su celador, su verdugo y el que lo cuidaba, enemigo. ¿Cierto? Claro. Pero el Señor, fíjate, Camilo, en ese tiempo nos daba tanta gracia, el Señor. Dios nos daba autoridad, nos daba gracia para tener esa palabra que empezaba a cautivar los corazones, Nosotros íbamos con nuestro uniforme, con las presillas, ¿no es cierto?, donde están los grados, las estrellas, y con toda la tenida de salida. Y ahí les predicábamos. Lo más glorioso, lo más bendecido de todo ese tipo de cosas era después al final, cuando ya terminamos la oración, muchos recibían al Señor, les ministrábamos, pero lo glorioso para mí, hermano Camilo, era sentir que esas lágrimas de arrepentimiento, de que Cristo había tocado su corazón, estuvieran vertidas en mi presilla. O sea, el significado para mí de que el Señor me dijera, mira, todo lo que yo te he dado y donde yo te he llevado, ¿cierto?, es para esto. Claro. Bienvenidos a todos nuestros hermanos a una nueva edición de Cristianamente Hablando, la edición número 11. Ya como pasa el tiempo, como van pasando los programas, agradecemos a todos nuestros hermanos que ya mensualmente, estos dos programas que subimos mensualmente nos acompañan, y también damos gracias por las visualizaciones que tuvo el programa anterior con nuestro pastor Noé Paredes, nuestra pastora María Galvez de la hermana Iglesia El Almendro, a quienes desde este capítulo les enviamos un enorme abrazo y saludo. Y el día de hoy nos encontramos muy bendecidos de parte del Señor de poder contar con nuestro pastor Ricardo Gutiérrez de la hermana Iglesia Hoy es tu tiempo de Recoleta, también pastor consejero de Hume, a quien le recibimos cariñosamente. Mi pastor, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Si quisiera dar algún saludo inicial a nuestros hermanos que nos oyen, a su iglesia, a todos aquellos que van a tener esta bendición de poder escucharnos. Bueno, una grata invitación recibí de parte de ustedes hace un tiempo atrás, y le decía al Señor, si es tu voluntad, y voy a hacer un canal de bendición, permíteme estar en ese programa. Así Gloria que aquí estamos, y esperando que la gracia del Señor nos asista. Como decía usted, soy el pastor Ricardo Gutiérrez de la iglesia en Recoleta. Hoy es tu tiempo. Hace 14 años el Señor me llamó al ministerio y estoy feliz de estar en esta tarde, y más aún en una iglesia de un pastor amigo, el pastor Carlos Guerra, que me ha recibido con tanto cariño. Así que aquí estamos para ser de bendición. Amén, mi pastor. Reiteramos las gracias por habernos acompañado en este programa. Sabemos que igual tuvo que cruzar casi todo Santiago para poder llegar. Literal. Los tacos para allá, para acá, pero damos gracias a Dios por esa buena disposición, y amén, entendemos que si estamos hoy en esta hora es porque ha estado en los planes del Señor, amén, que podamos llegar a los hogares de nuestros hermanos, y entendiendo también que la agenda de cada pastor igual es apretada y se dan el tiempo de poder llegar a este humilde programa. Así que, mi pastor, vamos ya a entrar por tierra firme, entrar a la conversación que hoy nos convoca, y como siempre les pregunto a cada invitado que nos acompaña, a cada pastor, a cada hermano, si nos pudiera contar un poco de sus inicios, quizás hablar un poco de su infancia, hablar un poco de su adolescencia, y de ahí vamos a ir encaminando esta bendición. Amén. Bueno, soy el menor de 6 hermanos, mi padre fallecido, mi madre fallecida. Nací en una localidad de la 7ª región que se llama Chanco. Chanco. Peyúgue, Curanipe, Chanco. Ya. Ahí están esos, como balneario, 7ª región, Cauquenes hacia la costa. Y bueno, de temprana edad ya me vine a la región metropolitana y ingresé como aspirante oficial en la escuela de gendarmería en el año 82. Así que, y aquí también en Santiago, después ya en mi vida, en mi carrera profesional, ya conocí a mi esposa y soy padre de 4 maravillosas hijas. 4 y de
8 nietos. Una familia numerosa desde el inicio. 6 hermanos, sí, 4 hijas, 8 nietos, una familia bastante numerosa. Y mi pastor, usted nació, como se dice, conocemos nuestro idioma cristiano, nació en cuna de oro, en el evangelio, o tuvo después el encuentro. ¿Cómo fue un poquito ahí esa historia? Mis padres cristianos siempre, mi padre, mi madre, me inculcaron el evangelio. Y como nos pasa mucho, ahí estamos hasta cierta edad en que, ¿no es cierto?, el mundo, los amigos, ¿no es cierto?, el esquema mundanal y todas estas cosas que uno cree que son tan atractivas y que los deleite y lo que cuentan los amigos y uno también, pero la manera de legitimarse como amigo de otro, con el compañero que juega la pichanga, que con el compañero del colegio, tantas cosas, uno va mirando hacia allá y lamentablemente 13, 14 años, ahí ya me desvinculé un poco del control de mis padres y ahí empecé a tomar malas decisiones, malas juntas y a llevar un camino torcido, una vida indeseable, ¿no es cierto?, en cosas que se hacen afuera, que todos sabemos ya, y uno empieza a tener algunos tipos de vicios, todos ligados a legitimarse con los demás jóvenes. Entonces, ahí ya empezó a truncarse mi vida, eso de la enseñanza media, segundo medio, tercero medio, para qué decir cuarto medio. Entonces, estábamos muy complicados y el Señor tuvo misericordia así a la edad de ya casi los 20 años que el Señor me volvió a dar una nueva oportunidad. Así que durante ese tiempo, primero, participaba de los cultos en mi tierra natal, en las escuelas dominicales, así que conocí toda la cultura evangélica, todas, ¿no es cierto?, las enseñanzas, que esas no se acaban, y todo ese tipo de cosas. Yo sabía que debía en algún momento volver al estado original, que era del que nunca debí salir. Así que esos fueron mis inicios como joven y ahí ese encuentro personal que tuve con el Señor mientras yo estaba siendo aspirante oficial de la Escuela de Gendarmería, al poquito meses de estar acá, el Señor como se dice, me puso entre la espada y la pared. Una situación complicada, una situación que peligraba mi permanencia en la Escuela de Gendarmería. Esa situación me complicó y ahí uno clama hacia el cielo, y diciendo: Señor, mira, y hace tratos con el Señor. Uno sabe que puede uno hacer una promesa y que: Señor, si tú me ayudas en esto, y era casi imposible, si tú me ayudas en esto, yo vuelvo a donde tengo que volver. Y el Señor, por un acto milagroso, como Él sabe hacerlo, yo comprendí que fue el poder de Dios, que una situación que era no tenía retroceso, no tenía vuelta atrás. Dios hizo un milagro, se compadeció de mí y me dio una nueva oportunidad. Y, ¿cierto?, inmediatamente cuando pude al tiro, volví y estaba en la comuna de Recoleta, en ese entonces, en casa de unos familiares, mientras yo estaba en el curso, y los familiares ahí iban a una iglesia unida, metodista pentecostal, en ese entonces, y hasta ahora la iglesia El Triunfo, en esa zona norte. Y allí llegué un día domingo antes de ir a acuartelarme. Tenía que todos los domingos llegar a acuartelarme, pero fui ese día y el Señor habló a mi vida, como nos habla, nos quebranta, nos tira al suelo. Así es. Y allí cada lágrima, cada montón de lágrimas que quedaron allí en esas tablas de ese templo, eran cada pecado, cada maldad que yo había hecho, transgrediendo. Y ahí tuve ese día glorioso de un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y de ahí ya, ¿no es cierto?, el Señor tomó mi vida y empezó a arreglar mi vida
a lo que A tenía que ser. encaminarla donde nunca debería haber salido. Nunca debería haber salido. Mm. Así que empieza el proceso de, ¿no es cierto?, de regularizar todo, pues, todo se había deformado a mí, debiendo ser un niño, un joven, ¿no es cierto?, con conducta, comportamiento, con desenvolviéndome como un niño cristiano, un joven, era todo lo contrario. Entonces Dios me reformula, me resetea, ¿no es cierto? Y empieza a cambiar mi lenguaje, empieza a cambiar todo, una serie de cosas. El nuevo nacimiento. Exacto, a sacar las adicciones y todo lo que yo creía que no podía, el Señor empezó a obrar en mi vida, a hacerlo y a transformar mi corazón. Así Gloria que a Dios. fue glorioso aquel día y por eso que sé que el Señor tiene un día para cada uno. Así es. Y es maravilloso y uno lo sabe que ese fue el Señor. Y de ahí yo decía después, ahora aunque venga mi padre, porque mi padre cuando veía que estaba alejado, mi padre me decía, hijo, clame al Señor, busque al Señor, y uno está en otra. Entonces yo decía después que ya conocía al Señor, y ahora aunque viniera mi propio padre y me dijera, hijo, ¿sabe qué? Lo que le dije yo era mentira. El Dios que ¿no es cierto?, que le pedía que usted clamara no es tan grande, no es tan poderoso ni maravilloso, así que es mentira, devuélvase. Aunque él me lo dijera, le diría yo, no, papá, yo conocí el Dios que usted me dijo. Así es. Y era real, era grande y poderoso porque transformó mi vida, mi corazón y de ahí todo cambió. Que ya pasa a ser su Dios y vas a tener una experiencia personal. Es mi Dios. Claro, así puesto es. Que yo siempre digo ahora que Dios no tiene nietos, tiene solo hijos. Así es. Entonces, no es que porque mi papá es un oficial de la iglesia, mi papá es el pastor, mi papá es el obispo, mi papá tenemos una familia de pastores. No tiene nada que ver eso. Tenemos que ser llamados hijos de Dios y eso se produce cuando somos engendrados. La genética de Cristo pasa a ser genética nuestra. Amén. Así que eso es maravilloso. Así es. Oiga, mi pastor, está muy buena esa frase, yo no la había escuchado, la de que Dios tiene nietos, pero no hijos. Creo que la voy a anotar y la voy a andar. Sí, a la inversa. Él solamente tiene hijos. Eso. Y no tiene nietos. Eso, mire, la escuché recién y la estaba diciendo al revés. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque al momento de que dice el Evangelio, ¿no es cierto?, que a los que creyeron le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así es. Es un llamado personal sí. a la persona. No importa que haya, ¿no es cierto?, en una familia no sé cuántas personas, pero esto no es por herencia humana, es el germen divino que llega al corazón del hombre y ahí uno se constituye en hijo de Dios. Así es. Porque la decisión es personal. Así es. Uno decide, uno acepta a Jesús, uno se humilla y uno se reconoce ante el Señor de forma personal. Entonces, de eso, no sé, como que me he hecho, como que estoy tan convencido de eso que es muy fuerte conversarlo a muchos jóvenes, a muchos hermanos en la iglesia, porque lo viví yo y se los comento a otras personas o hermanos de repente que veo, ¿no es cierto?, una vida duditativa, ambigüedad en el caminar, que de repente sí, de repente no sé qué caso les pasa aquí a ustedes, hay hermanos así en el segundo de San Bernardo, pero en todas partes hay chicos así, hermanos, y algunos que tienen edad, ¿no es cierto? Sin embargo, hay ambigüedad en ellos, porque cualquier cosita, ¡boom!, lo hace que frenen. Pero cuando alguien ha tenido este encuentro personal del Señor, nada le importa, sigue adelante, él sirve al Señor, si algo le ocurre, ligerito vuelve a retomar la senda y está siempre conectado con el Señor. Así que
Mi pastor, esto es una tónica de lo que hemos venido conversando a través de todos los testimonios. Es un momento crucial y creo que ya lo hemos tratado con los demás pastores. Que llega ese momento crucial de tomar la decisión, pues. Que llega ese momento cuando el mundo empieza a seducir, empieza a llamar, empieza a mostrar luces que al final son solamente luces momentáneas. Pero tiene que llegar el momento en que el joven, la señorita, quizá alguno no tan joven, tiene que tomar esa decisión porque tiene que hacerlo su propio Dios, no el Dios de mi papá, el Dios de mi abuelo, y que esto al final no viene por herencia, como usted decía. Efectivamente. Yo creo que, mire, ese es el inicio. No puede haber una persona que aparezca en la vida espiritual siendo joven, adolescente o adulto. Todos los que tienen una vida espiritual deben comenzarla por el estado cero, o sea, del nacimiento. Así es. O sea, ninguna persona llega a adolescente o a joven o a maduro sin haber pasado por ser un bebé. Así es. Y sin haber antes nacido, haber sido, ¿no es cierto?, dado a luz. Así es. A eso me refiero. Entonces, para estar en los caminos del Señor, para tener una nueva vida, tenemos que ser dados a luz por ¿no es cierto?, por el Señor, que llega a nuestros corazones, y cuando Él nos impacta, ocurren este tipo de cosas, y ahora uno tiene su fe personal, su fe propia. No puede pedirle prestar la fe al papá ni a la mamá, ¿no es cierto?, sino que ese hombre, esa mujer vive una vida apegada al Señor, de Él recibir el sustento. Él conversa con Dios, él tiene su relación con Dios, su comunión con Dios. Entonces, ahí está, ¿no es cierto?, la suerte de permanencia en Cristo, cuando ha nacido primero, ha nacido de nuevo a una vida personal. Bueno, es la respuesta de Jesús a Nicodemo, ¿no es cierto? Un principal de la sinagoga. Así es. No teniendo idea cómo hacerlo para heredar el reino de Dios. O sea, entonces esto podemos atribuirlo que alguien que pueda tener mucha teología, que se llama conocimiento, puede tener mucha heredad, ¿no es cierto?, en el sentido de decir, yo tengo apellido de pastor, herencia de pastor, humana, ¿no es cierto?, pero sin embargo no conoce lo principal, no ha entrado por la puerta, no ha ido por el ingreso principal, ¿no es cierto?, no está chequeado, no está inscrito en el registro civil, ¿no es cierto? Porque todos nos van a inscribir en el registro civil y nos dicen, ya usted es hijo de fulano, sutano, y ahí hay un timbre y esa cédula vale, porque ahí está nuestra identidad, ¿cierto? Ahora la usa con código de barra y todo eso. Y cuando falta algún antecedente, lo que hacen es, ¿no es cierto?, aun cuando la persona haya muerto, aunque haya una poca muestra de fibra, ¿no es cierto?, de alguna parte de su cuerpo, van y lo examinan, y ¿qué le buscan? El ADN, para ver que esa persona es realmente la que buscan, Juanito Pérez, que es hijo del señor Pérez Julano, ¿ah? Sí. Entonces, y ahí dicen, este es porque el ADN lo declara. Entonces, nuestro ADN se llama Cristo el Señor. Amén. Entonces ahí se busca. Y ahí se ven los verdaderos cristianos cuando tienen el ADN de Cristo. No podemos tener el ADN de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal, de la Iglesia de San Bernardo, ni de Recoleta, ni el ADN del pastor Julano, no. Tenemos que tener el ADN de Cristo, que nos da seguridad de permanencia, de consistencia. Amén. Y de estar enraizados en el Señor Jesucristo. Amén, y tener el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y un poco, con sus palabras, me recuerda un poco lo que hemos estado estudiando en la escuela dominical, cuando Juan se refiere a sus lectores en esta gran familia de la fe, y habla acerca de vosotros, padres, jóvenes, hijos, y ahí va hablando en ese crecimiento espiritual. Exacto. Que todos debiéramos tener. Exacto. Pero para poder empezar a crecer, primero tenemos que nacer. Primero tenemos que tener ese nuevo nacimiento, como el que usted comentaba, es vital. De Nicodemo. Es que no es ni vital, es necesario. Porque se lo dice Jesús, es necesario. Sí. Es necesario. O sea, ¿por qué? Porque, o si no, no tenemos carácter de hijo. ¿Y quién van a entrar al reino de los cielos? Los hijos. ¿Quiénes van a pasar el tribunal de Cristo sin problema? Los hijos. Así es. No, mira, aquí vienen los miembros de la iglesia de Recoleta.
no, pues a ver, quiero ver los hijos, no quiero ver los miembros de la iglesia. No, pues si yo 80 años en la iglesia de Recoleta, no, quiero ver los hijos. ¿Ya? Y ahí va a estar el que y sabe quiénes son sus hijos, y va a estar Cristo dándole el visto bueno a todos los que te conozco, a ti te conozco. Tú eres mío, te sellé, como usted decía, con las garras que es el sello, ¿no es cierto? Sella con su Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo nos da testimonio, Camilo, nos da testimonio que somos hijos de Dios. Amén. O sea, aunque cualquiera nos cuestione, cualquiera nos diga cualquier cosa de nosotros, pero usted y yo sabemos que somos hijos de Dios. Nos da testimonio el Espíritu, como dice Juan también, el que muere en nosotros nos da testimonio que somos hijos de Dios. Así es. Y como conversábamos un poquito tras bambalinas antes de iniciar el programa, y usted también se lo comentaba a mi pastor que lo vino a recibir acá al templo, que nosotros no sabemos a quién llegamos. Nosotros estamos en este medio por YouTube, por Instagram. Correcto. Ahora tenemos TikTok, Facebook, todas las demás redes sociales. Sí. Pero nosotros no sabemos a quién llegamos. O sea, tenemos una métrica que nos dice que quienes nos ven tienen entre tal y tal edad, pero la persona individual no sabemos. Y esto que sirva, y Dios va a tomar los medios, para quizás llegar a algún joven, alguna señorita, o alguien, como ya reiteré, no tan joven ni tan señorita, pero que pueda entender que tiene que tomar esa decisión, y que esta conversación le pueda servir para decir, amén. Me faltaba esto. Eso el Espíritu Santo mientras venía para acá, ¿no es cierto? Y el trayecto fue largo, y mientras... Tuvo harto tiempo para pensar. Sí, para pensar, pero era decir, Señor, que esto sirva, ¿no es cierto? Para que un corazón sea impactado con lo que uno va a transmitir, y que pareciera la tarea de kinder, pero yo le digo a los hermanos allá, mire, aunque la tarea de kinder se las tenga que repetir una y otra vez, yo no puedo irme a temas muy rimbombantes de la escritura, tan complicados, tan capciosos, si no le explico la materia de kinder. La materia de kinder es que usted tenga un encuentro personal con el Señor Jesucristo, lo conozca a Él, porque cuando uno lo conoce a Él, es un problema menos para el pastor. ¿Por qué? Porque ese hermano se va a relacionar directamente con papá, con el Señor, y no va a haber preguntas neófitas, preguntas inmaduras de repente de los hermanos, por muchas cosas que son todas humanas, son cosas que lo complican a uno porque son problemáticas humanas, y dicen, mi pastor, ¿cómo lo hago con esto? Tengo esto, y uno ve que es tan simple esto. Si tuviera Cristo, ella estaría... No, esto el Señor lo está mandando, es un proceso que el Señor tiene en mi vida, entonces sería un poquito más facilitador. Pero bueno, para eso estamos los pastores, para gastar tiempo también en los que todavía no entienden mucho, pero ahí está la clave. Si hay algún joven viéndonos, oye, es tremendo, joven, mira, no vas a vivir nunca más un evangelio aburrido. Nunca más vas a ir a la iglesia por cumplir. No estarás más viendo la hora para irte, sino que estarás impactado por la palabra del Señor. Llegarás a un culto y te meterás en la profundidad de la palabra del Señor, y no querrás salir nunca más de ahí, porque es algo glorioso. Cuando cantes, nunca más cantarás por cantar. Yo tengo un dicho allá, los hermanos, dice, les digo yo, usted no cante como la Nidia Caro. La Nidia Caro era una cantante antigua, que también para los que antiguos que me están viendo, que cantó en el festival de la OTI o Viña del Mar, una canción que se llama Hoy canto solamente por cantar. Así decía la canción de esta Nidia Caro, una cantante. No podemos cantar por cantar, sino que ahora cuando cantamos, oramos cantando y cantamos orando. Y significa que tiene que tener significado lo que cantamos. Y la himnología, el himnario y los temas nuevos, la alabanza nueva, todo viene de una raíz de alguien que compuso inspirado para adorar. Entonces nuestra canción no debe ser solamente una canción, una adoración al Señor. Y eso está cuando
cuando uno está deseoso por comunicarse con el Señor a través de la alabanza. Así es. De hecho, mi pastor, el capítulo 4 de este programa se llamó La Adoración. Y Ya. tomamos ahí también ese punto y conversábamos con los jóvenes que nos acompañaban, que al final la adoración, más que el acto en sí de cantar, es la disposición del corazón. Tremendo. Y que toda nuestra vida tiene que ser una adoración y una exaltación a quien es Dios realmente. Toda la vida. En todo contexto. Pero también esa parte que hacemos en la iglesia debe notarse. Porque algunos ni siquiera, Camilo, tienen la libertad de levantar sus manos. No sé qué eso tú has visto aquí o en otro contexto, porque ya el levantar las manos es una tremenda victoria que la persona ha tenido, porque la levanta con libertad. La levanta con libertad para adorar al Señor y no le importa el de al lado, ¿cierto? Entre los jóvenes, mira, hay una cosa muy especial, porque los jóvenes, ligerito que ven a otro que está muy adorador, muy escuchador de la palabra, muy imbuido, ligerito lo empieza a molestar, que está espiritual, que está aquí, ¿ah? Entonces, pero al que tiene a Cristo el Señor, ya eso no hay problema, se fue todo eso. Entonces, pero ese problema, Camilo, todavía está ahí, está presente en muchas de nuestras congregaciones y en muchos de nuestros jóvenes. Así que, ¿cómo no hacer de bendición poder venir aquí y hacer algún aporte? Porque yo también, en otro tiempo sí, no estaban las redes sociales, pero estaban los grupos de pares, estaban los grupos de amigos en que uno quería validarse y ser, ¿no es cierto?, choro como eran los otros, ser, ¿no es cierto?, bacán, ¿no es cierto?, ser, ¿no es cierto?, que lo legitimaran, dijeron, mucha, que le hiciste bien, ¿no es cierto?, mucha, te carreteando hasta tal hora y te tomaste tantos tragos, bailaste hasta tarde en la discoteca, o tienes tantas mujeres, qué sé yo, ese tipo de validaciones, ¿cierto? El joven inexperto, errático, las comete y quiere validarse con lo impío. Pero ahí está, y hoy día, a través de las redes sociales, también nuestros jóvenes, está en medio, ya no está en la calle, no está en la esquina, ¿no es cierto?, donde decía, hijo, cuidado con los amigos de la esquina. Ya no hay para qué ir a la esquina, pues si ahora estamos en nuestra habitación y estamos en riesgo. Entonces, el riesgo de que estemos siendo influenciados. Anoche predicaba sobre los influencers. Y el Señor me daba en mi corazón el mayor de los influencers que ha habido en la historia de la humanidad. Su nombre es Cristo el Señor. Amén. Sin redes sociales, influyó, impactó al globo terráqueo. Y los historiadores y los escritores de libros tienen que hoy día poner antes y después de Cristo. Antes y después de este gran influencer. Amén. Y no pueden obviarlo porque él marcó la historia, dividió la historia de la humanidad. Qué tremendo el Señor. Qué más grande influencer más que nuestro Señor. Claro, pero lo que ocurre ahora, discúlpame que de repente tomo el libro. Por favor, si para eso lo invitamos. Lo que ocurre es que a veces nuestros jóvenes de nuestra iglesia están siguiendo este tipo de influencers malos, nocivos. Cantantes, ¿cómo se llaman estos cantantes? De trap o de estos callejeros urbanos, cantantes urbanos, personas que, ¿cierto?, modelos, en el caso de las mujeres, y diciendo, me gustaría ser como este. ¿Cierto? En el caso de los cantantes urbanos, imagínense que leía, ¿no es cierto?, los que tienen 1 millón de seguidores, es el macro influencer, y leí un poco de estadística yo ahí, y claro, ¿y qué están cantando? Y tienen todo ese millones de seguidores. Y a veces nuestros jóvenes cristianos evangélicos de repente dicen, me gustaría ser para que me siguieran 1 millón de personas, ¿no es cierto? Y sin saber que todo eso, esas son corrientes mundanales, son, ¿no es cierto?, cosas ambiguas, livianas, con maldad, con tinieblas, ¿no es cierto? Pero ahí están. Eso que me cautivaba a mí en ese tiempo, ahora es de otra forma, de una forma sutil y que va por un río, por un caudal potente. O sea, este caudal va fuerte
las redes sociales, el sistema de vida de hoy en día, ¿no es cierto? Que todo es rápido, todo es desde ahí se está influyendo la mente, los conceptos, Así es. los valores, los principios, ¿no es cierto? Ya están adoptando nuestros jóvenes los principios de otros jóvenes, ¿no es cierto? Con respecto, por ejemplo, a qué determinación van a tomar en la vida. Algunos dicen que se quieren quedar solteros, algunos dicen que no quieren tener hijos, algunos que dicen que... Todos esos conceptos son mundanales porque el Señor nos mandó a otra cosa. Así es. A otra cosa. No es bueno que el hombre esté solo. Así es. Le haré la ayuda idónea. Tiene que casarse, tiene que haber matrimonio, tiene que haber hijos, tiene que haber hartos hijos, ojalá, nietos, qué sé yo. Eso es lo que Dios estableció. Así es. Entonces, pero ahora nuestros jóvenes en las iglesias están adoptando ese tipo de cultura, ese tipo de, ¿no es cierto?, de afecciones, de ideología, ¿cierto? Y como que no es malo. Entonces, como que no es malo. Entonces, es el cuidado que tenemos que tener con nuestros jóvenes en la iglesia. Pero el que ha nacido de nuevo puede, como estamos estudiando, dice usted, en Juan, sí, podemos discernir y como tenemos el Espíritu del Señor, podemos discernir todo eso y decir, no. Así es. Decir, esto está mal. No necesitamos ser unos grandes teólogos, ni pensadores, ni filósofos para detectar qué cosas hoy día, como dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Amén. Entonces ahí detectar, no, eso no está bien. Se ve bonito, se ve atrayente. Las luces. Las luces, pues Camilo, mira, todo lo hacen, podrían decir, todo lo hacen. ¿Y qué tiene que lo haga yo también? Esto va a pasar piola, ¿ah? Sin embargo, el que ha nacido de nuevo, que tiene a Cristo en su corazón, dice, no, eso no va conmigo, el Espíritu Santo me lo rechaza. Así que por eso que la raíz y la base fundamental es que Cristo mora en nosotros, que su Espíritu Santo mora en nosotros, porque vamos a tener el filtro, el anticuerpo necesario para decir, no, eso para mi vida espiritual no me conviene, no me desarrolla, no me edifica. La pregunta que tienen que hacerse los jóvenes, ¿me edifica o no me edifica? Así es. ¿Me edifica ver esto o no me edifica? ¿Me edifica tener esta amistad? ¿Me edifica? Y ahí esa pregunta constante. Y vamos a encontrar que todos son no me edifica. Y al final las cosas más fome, las cosas que parece que no es cierto, que no tienen ni un brillo, son las que más nos edifican. Estar adorando al Señor un día domingo, buscándole, adorándole en la oración, en la alabanza, en todas esas cosas, allí está edificándose nuestro espíritu. Amén. Qué importante es que nos pasara lo que le pasó a Jeremías, a los jóvenes que lo están viendo, de dejarse seducir por el Señor. Esa es la palabra clave, ser seducido. Cuando conoce la seducción, es atrayente. Tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Amén. Gloria a Dios. Entonces eso es lo que yo digo. O cuando al joven nuestro de las iglesias le ocurra eso, pucha, la tarea está cumplida, porque desde ahí en adelante este joven se va a enamorar del Señor y no va a haber que andarle diciendo ninguna otra cosa más. Mira, Camilo, estamos muy carentes de liderazgo de jóvenes en nuestra iglesia unida, en la iglesia, en la generalidad de la iglesia. Hay muy pocos jóvenes dispuestos a dar su vida por el Evangelio y a entregar su corazón al Señor para que Dios lo use. Son muy pocos. Empiezan a buscar y todos tienen, igual cuando el Señor salió a buscar, y todos tenían una excusa, que tengo que la yunta de güeyes, que tengo que me voy a casar. Así que si hay un joven dispuesto que ha sido regenerado, restaurado y ha nacido de nuevo, el principal candidato para que vaya adelante y lleve a otro, ¿cierto? Sí. De repente nuestras palabras, ¿no es cierto?, convencen, pero nuestros hechos arrastran. Así es. O sea, ver a un joven, verte a ti, a lo mejor los jóvenes de la iglesia aquí que van a la batalla, que están más adelante, ¿no es cierto?, verle y decir, mira ese hermano cómo va. Y dice, yo quiero ser igual que él. De eso hay poco, y Dios quiere que en este último tiempo, cuando ya el Señor viene,
empiecen a aparecer muchos más. Amén. Y la importancia, mi pastor, también de ese rol de liderazgo juvenil, porque los adolescentes que están pasando de la niñez a la adolescencia y están como con esas ansias de aprender dentro de la casa del Señor, pero que muchas veces la timidez les gana. Lo que mismo usted decía, comentaba hace un rato atrás, que muchas veces hasta levantar las manos a los adolescentes les cuesta. Mire, a mí me pasó en la última convención de jóvenes allá en Mayoco, que estábamos siempre uno se sienta por iglesia normalmente, cerca de su zona, no sé, y estábamos ahí y estábamos con una adolescente de nuestra iglesia. Y estaba bonito el servicio, estábamos adorando al Señor, estaba la alabanza, y estaban todos, la mayoría estaba saltando. Y yo miro al adolescente al lado y me dice, ¿sabéis qué, mijo? Tengo ganas de saltar, pero me da vergüenza. Y yo ya lo dejé ahí, y cuando vi que volvieron a repetir el coro y empezaban a saltar, lo pesqué del hombro y empecé a saltar con él, y después lo vi tan feliz porque era el impulso que le faltaba, y después ya saltaba solito después, pues. Entonces falta, como usted muy bien dice, ese liderazgo que se preocupe por estos adolescentes, que están ahí como cautivados. Exacto. Pero también está esta otra influencia, que es la influencia negativa. Exacto. Bueno, yo te conté también antes que empezáramos el programa que estamos muy preocupados como iglesia de enfocar nuestra mirada, y no tan solo en los preadolescentes, sino que en los niños. En mi preocupación, un día le dije al Señor, en parte de mi ministerio, a los 4 o 5 años, le dije yo, Señor, mira, me interesa, me preocupan los niños, y por favor, Señor, dame la gracia, la inteligencia para crear el ministerio de los niños, para tenerles los recursos, las personas que le enseñen. Y le pedí tan sinceramente al Señor que me mandó una hermana, y se añadieron entre ellas mis hijas también, y tomaron los niños y empezaron a desarrollar una y otra actividad con los niños. Hoy día son 40 niños más o menos los que hay en la iglesia. Y yo digo, eso fue la oración que yo le di al Señor. Señor, me estoy preocupado. En ese momento no eran muchos niños, 4 o 5. Pero como Dios atendió a la oración mía. ¿Por qué? Porque me preocupaban que los niños en este tiempo reciban la doctrina del Señor, el consejo oportuno. A esta edad los niños ya están siendo influenciados, ocupando de nuevo la palabra, influenciado, porque imagínate cuando nosotros, por lo menos yo, que soy más viejito que ustedes, este aparatito del celular, ¿no es cierto?, le hubieran pasado a nosotros en ese tiempo, no habríamos hallado qué hacer, qué hacer con el... ¿Dónde abrir? Cambio ahora los chicos de 5 o 4 años, agarran eso y ya empiezan a... No, y ya tienen celular. Y tienen celular propio, los niños chicos. Ahí es la responsabilidad del papá, que tienen que medir eso. Pero ya cuando se les pasa y aprendes de tal forma, entonces ya después ya no es tan solo los monitos. Empieza, usted sabe que este mundo de meterse en todo lo que está escondido ahí detrás, tiene una parte buena, que bendice esto de poder esto aquí, mismo, ¿no es cierto? Los servicios, todo, está la parte buena. Esa es la parte buena. Pero hay un hilo delgado que se pasa ligerito a lo malo, de lo perverso y lo que aniquila, lo que mata. Entonces, nuestros niños están con disposición de tener este aparato, de tener el acceso al mundo en un clic. Entonces, ahí hay de todo. Hay libertinaje. Eso es muy peligroso. Todo, exactamente. Entonces, mi preocupación está, y por eso tengo algunas profesoras con los niños y con los adolescentes aparte. Entonces, mi consejo es, por favor, que la palabra del Señor esté llegándoles a ellos, pero también se la bajemos. Trabajemos para la contingencia, ¿no? Que no tengamos, ¿no es cierto?, solamente el mensaje el arca de Noé con los animales y todo ese tipo de cosas que parecen como muy etéreas, abstractas, ¿no es cierto?, allá arriba. No, bajémosla, lo bueno y lo malo acá abajo, hoy. Sí. Entonces, mira, a ver,
¿Qué te están enseñando en el colegio? ¿Quién es tu compañero? ¿Qué te dice tu compañero? Y usted sabe que hoy día los colegios, chicos y chicas y ligeritos están con este problema de identidad, ¿cierto? Sí. Y insinuándose a nuestros hijos, a nuestros nietos, es chicas, ¿no es cierto?, 10, 12 años, diciéndole a otra chica, me gustas, de su mismo sexo. Entonces, en mi preocupación como pastor en este tiempo, de focalizarme en los niños, advertirlos, profundizarle la palabra, los padres, ser severos con los padres, firmes con los padres, decirle, mire, estamos haciendo nuestra parte como ministerio pastoral, pero ustedes tienen la principal parte. Y fuerte, aconsejarlo y darle alguna instrucción, esto no, y su hijo acá, nada de quedarse en la casa, nada de aquí, y enseñarles cosas básicas que van a tener fuerza para que el Señor los libre de eso nada más, porque ¿qué vamos a hacer nosotros? Y hablaba yo de esta corriente. Todos van por esta corriente, todos vamos por esta corriente. O sea, sin darnos cuenta, nosotros todos estamos metidos en este mundo online, este mundo cibernético, en este mundo de que todo es rápido, que todo esta gran red, lo que queremos vemos, lo que queremos hacemos y lo hacemos rápido. Entonces, nosotros, los cristianos evangélicos, somos los que vamos contra el tránsito. Entonces, usted ha ido a algunos a hacer rafting o a ver las grandes corrientes o la televisión, la han visto cómo va. Y alguien que quiera ir hacia el otro, no puede nadar contra la corriente, se lo llega al tiro. ¡Pum! Solamente los salmones que van una vez al año y se manejan contra la corriente. Eso somos nosotros los que estamos contra la corriente, porque todo el sistema mundial es tan fácil, tan obvio, que nosotros estamos en lo que es inobvio, en lo que no tiene razón, sino que somos una contraposición al sistema de vida en el día de hoy. Entonces, ¿cuánto nos va a costar decirle a nuestros niños, a nuestros hijos, a nuestros nietos, mira, eso no es bueno, cuando todos, incluido su contexto educacional, le dice que está bien? Entonces tenemos que usar más herramientas, más oración y hacer todo lo que podamos tener a nuestro alcance para hacerlo, y lo demás lo tiene que hacer el Señor. Así liberar a nuestros hijos, a nuestros nietos, porque, bueno, como el tiempo está cercano, que el Señor viene por nosotros, pero esta generación, Dios nos ha dado a ti y a mí la responsabilidad de salvarla. No salvarla en el sentido de salvarle su alma, no, salvarla en el sentido de salvarla de que no esté vulnerable al sistema mundanal. Así que es una gran tarea, y vuelvo a repetir, no basta solo con la enseñanza que antes le dábamos a los niños, hay que ahora profundizar, hay que ahora como zamorrarle un poquito y decirle, mira, esto lo está ocurriendo y date cuenta. Y así es una labor tremenda. Es que estamos viviendo en tiempos peligrosos. Exacto. Estamos viviendo tiempos peligrosos, y como le dijo Pablo a los romanos en el capítulo 12, que no debemos dejarnos llevar por las corrientes de este siglo. Exacto. Y lo comentaba usted, mi pastor, con respecto a que hoy desde la primera infancia, segunda infancia, ya se está atacando a los niños con ideología y cosas que nosotros sabemos que va en contra de todo lo que es Dios. Mire, mi novia es profesora y ella me comenta que en los colegios, desde niños, se ve ya que esto anda a la niña de la mano de la niña porque se le va influenciando. Exacto. Entonces los padres tienen que también reaccionar y ver que hay un peligro afuera. No vamos a decirle enciérralo en la casa, no ese es el llamado. No. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces hay que mantenernos firmes en lo que hemos creído, por la palabra de Dios. Gracias por ese pase que me diste. ¿Por qué? Porque ¿de quién es la responsabilidad? De los padres. Así es. De los padres cristianos. Mira que te doy datos. Los padres cristianos. Entonces, primero tenemos que ver si los padres son cristianos. ¿Ah? Primero tenemos que resolver el problema que hay en la casa, que no que uno esté para un lado y otro para otro, ¿cierto?
bueno, y cuando hemos cometido error y ahí está en estas parejas disfuncionales, estos matrimonios que por ABC del destino, o algunos es creyente y el otro no, hay serias complicaciones para la enseñanza de nuestros hijos. Entonces, todo tiene un ordenamiento. El ordenamiento es que sigamos los parámetros que el Señor nos ordenó. Así es. Mientras podamos. Sabemos que vienen matrimonios complicados que estaban en el mundo y que tuvieron otra vida anterior. Pablo lo dice, bueno, quédense así, o no es cierto, pero restauren lo que tienen que restaurar. Pero en lo ideal, sobre todo en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, o para los padres que somos cristianos, debemos tener el desde, darle la plataforma a nuestros niños para que después le podamos enseñar. Así es. No vamos a poder enseñar cosas que nosotros mismos no estamos ni convencidos ni claros que son así. No estamos visualizando el peligro y no lo estamos detectando. Entonces, ¿qué vamos a detectar? ¿De qué los vamos a advertir a los niños si nosotros mismos estamos en otra, andamos desenchufados? Entonces, los padres, primero, estar en la voluntad del Señor, ordenados ante el Señor, los matrimonios cristianos, el padre cumpliendo su rol, la madre cumpliendo su rol. Hay una serie de esquemas que es donde tiene que darse estos ambiente para la salud psicológica, mental, del alma de nuestros hijos, y que es ordenado por Dios, no es cosa mía. Él lo establece desde Génesis, pasando por por Samuel, pasando por los hijos de Elí, pasando por, ¿no es cierto?, toda la enseñanza del apóstol Pablo, y tantas otras cosas que nosotros las conocemos, las sabemos. Pero si en alguna parte se desordena el puzzle, queda la escoba hacia abajo. Y ahí no podemos tener la autoridad para decir a los hijos, va. Entonces, hay tanto que hablar, tanto que decir en esto, y quiera el Señor que podamos en las iglesias abordar este tema con seriedad. Y, ¿no es cierto?, ya vivimos unos tiempos anteriores, pues yo que soy más viejito, vivimos otra era, otra época de enseñanza, en que las preocupaciones eran otras, los peligros eran otros, pero ahora también me ha tocado vivir ahora este tiempo, esta época de otros peligros y del mismo enemigo, pero ahora vestido con otra vestimenta. Ocupando otra artimaña. Entonces, detectarlo, pero el mismo espíritu en todo caso, gloria a Dios por ello, que el mismo espíritu que lo puede detectar, lo puede discernir y lo puede repeler. Amén. Mi pastor, como usted mismo comentaba, de este tema en específico podríamos estar hablando horas y horas. Me apasiona. Podríamos quizás en algún futuro enfocarnos en un programa especialmente hablando de este tema. Amén. Invitar, como usted dice, tiene algunas hermanas que trabajan con los niños, poder quizás también conversar con este tema. De hecho, haciendo también nuestro programa, nuestra pauta, es un tema que nos gustaría poder conversar más adelante, todo lo que tiene que ver con la crianza, la adolescencia, etcétera. Qué bonito. Mi pastor, volviendo a un poco a su vida, nos comentó ahí entre medio de que usted en lo secular comenzó a trabajar en gendarmería. Okay. Y de ahí usted también tiene un testimonio ahí que nos pudiera ir hilando la idea, conversando. Exacto. Bueno, yo creo que como el Señor es perfecto, tiene su tiempo, por eso que también la frase que, ¿cierto?, le hemos puesto en el eslogan de nuestra iglesia, hoy es tu tiempo. Le iba a preguntar por qué el nombre. Mira, bien rapidito el nombre. Era porque cuando yo cumplía este ministerio laico al cual me voy a referir ahora, era solo un hermano, pero yo ya cumplía un liderazgo de evangelismo, de liderar y de tener a cargo personas y ministrarlo. Pero era hermano nomás. Pero muchos me decían, oiga, mire, bueno, ¿cuándo hace pastor? Usted dirige personas, ministra personas, enseña la palabra a personas y usted debería ser pastor ya. Bueno. Entonces ya, no, estoy cumpliendo otra labor. Mi labor es ahora en este estado solamente como hermano y pastor no. Entonces, y otro me decía, oye, mire, véngase a mi misión y aquí también faltan pastores. Ya, entonces, le teníamos el puesto reservado. Claro, entonces yo les decía, no. Y cuando
¿no es cierto? El Señor me llama en la convención de jóvenes en Chañaral. Chañaral, sí, Vallenar. En la iglesia de jóvenes Vallenar, el año 2010. Ya. Ahí me llama el Señor a través de la boca de nuestro obispo, ¿no es cierto? Y me llama al ministerio. Ya el Señor me había avisado a mí internamente, pero ahí me llama. Y después del llamamiento, ¿no es cierto? El Señor coloca esta frase en mí: hoy es tu tiempo. O sea, ahora, no cuando te decía para allá, para acá. Cuando le ofrecían el cargo, para ahí. Claro, exacto. Porque yo decía, no quiero que nada funcione en lo humano, ni en lo administrativo, que funcione en el espíritu, en que sea transparente, que Dios me lo dijo, Dios me llamó. Entonces viene esa frase: hoy es tu tiempo. Y después añadimos una frasecita más corta, que es: ven a Jesús, ¿cierto? Que lo primero tiene relación conmigo y lo segundo con un contexto evangelístico. Y por eso hoy que es tu tiempo, ven a Jesús. Entonces, lo primero era por la parte mía, y lo segundo se traduce en una frase de llamamiento evangelístico. Por eso que en el templo afuera solamente tenemos la última frase: ven a Jesús. Así que, bueno, esa es la parte. Bueno, en lo que se refiere a mi vida profesional y ministerial, juntándose ahí, como le dije yo, el Señor me llama ahí en los primeros meses de yo estar como aspirante oficial de la Escuela de Gendarmería, y el Señor empieza a obrar mi vida, ¿no es cierto? Empiezo a crecer, a desarrollarme, Señor, y después de ello, ¿no es cierto?, seguía trabajando en mi iglesia, pero siempre habían algunos amigos que tenía yo que eran miembros de las Fuerzas Armadas, que me decían: oye, mira, hay un ministerio en el cual nosotros participamos que se llama la Misión Evangélica Uniformada, cuando puedas anda y júntate con nosotros. Bueno, yo estaba tan arraigado a la iglesia local, a nuestra iglesia unida, que le decía no, así que pasaron un tiempo y el año 89 más o menos, ya tenía, a ver cuántos años, de unos 5 o 6 años ya que estaba trabajando ya en mi vida profesional. Hay un contacto por ahí y que yo asisto a una de estas reuniones donde estaban otros miembros de la Fuerza Armada de orden y dijeron ahí: bueno, mira, fíjate que habemos de todas las Fuerzas Armadas, hay hartos hermanos carabineros del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, pero gendarmes no tenemos nada. Entonces, bueno, ahí me incorporé yo, y yo sabía que había otros hermanos por ahí en otras unidades, y los convoqué un día a la unidad donde yo trabajaba. Le dije: vengan, quiero hablar con ustedes. Y los juntamos 4 hermanos ahí y oramos por primera vez el 24 de septiembre del año 89. Oramos por primera vez juntos 4 gendarmes. Y oramos al Señor y pedimos dirección: Señor, guíanos. Y ahí, en ese día, ¿no es cierto?, el Señor tuvo en su voluntad de que emergiera o se fundara la Iglesia Evangélica de Gendarmería. Que, bueno, al final, Iglesia Evangélica de Gendarmería, no por otra denominación, sino como agrupación más que nada, porque todos éramos diferentes denominaciones, que es un ministerio interdenominacional e interinstitucional, porque diferentes instituciones. Así que, y Dios me toma a mí y mi carácter de oficial, ¿no es cierto?, de oficial de Gendarmería ya. Eso hacía que facilitara más que los suboficiales, ¿no es cierto?, que son el escalafón que viene inmediatamente abajo de los oficiales, pudieran también los hermanos tomar valor, ver a un oficial, decir: chuta, yo soy cabo, sargento, bueno, y él es teniente, y yo, ¿cierto? Así que empezaron a salir del closet, podríamos decir, los hermanos, a sacar pecho. Yo también soy. Así que hicimos el primer servicio de acción de gracia el año 89 por el aniversario de Gendarmería. Por primera vez se veían gendarmes proclamando el nombre del Señor, porque antes, no olvide de ese tiempo, ver a un gendarme de a dónde, cómo, si los gendarmes con el mal concepto de están para esto, el rigor, y nada de lo otro, proferir una palabra de amor, de cariño, de a dónde. Pero el Señor había trabajado
en mi vida y había tenido ese proceso para mí, para sacarme, para eso. O sea, el Señor es perfecto. Amén. Toma a alguien de donde el anonimato, como David y otros más por ahí, los toma donde no eran nada y los saca con un propósito. Y Dios me saca a mí y empiezan a adherirse del norte, del sur, y empieza a crecer. Y realizamos el año 90 el primer encuentro de gendarmes evangélicos en Linares. Yo me acuerdo que fui donde mi pastor en ese tiempo, Juan Normeño, y le contamos, ¿no es cierto?, el interés. Me dijo, ya, pues conversemos. Y yo también pertenezco al Consejo de Pastores acá, así que conversemos con los pastores de Linares y apoyémoslo para que hagamos el primero. Así que llegaron autorizados gendarmes de todo Chile a ese encuentro, primer encuentro de gendarme evangélico, y fue la primera autoridad de gendarmería, el director nacional, y tuve un encuentro glorioso en el teatro municipal, después en el gimnasio municipal. Maravilloso cómo se veían ahí los saltando, danzando los gendarmes con su uniforme, con todo eso impactante. Y también invitamos a los compañeros de las otras ramas, también los invitamos a hacer. Bueno, y de ahí, al caminar en este transitar de hacer cosas, empezar a relacionarnos, a seguir en conferencias nacionales, mundiales. Dios me llevó a viajar por el mundo, a conocer el Asia-Pacífico, Norteamérica, predicando en otros lugares también y conociendo las realidades de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, la coreana y la americana son, ¿no es cierto?, fuerzas armadas que también tienen mucha ligación en el protestantismo, pues son ellos de su esencia protestante, pues hay muchos hermanos allá, pues los generales allá de la República son cristianos evangélicos. Diferente como pasa acá de repente, que la tropa nomás era evangélico, pero allá cambia y los oficiales, mayoría son cristianos evangélicos. Entonces conoce todas esas realidades y crece el ministerio. Y también llego a ser el presidente de la misión evangélica uniformada. O sea, Dios me honra siendo un gendarme, porque los gendarmes estamos en una posición, después en las Fuerzas Armadas, somos de orden nomás nosotros, claro. No somos de las Fuerzas Armadas en sí. Fuerzas Armadas son Ejército, Armada, Fuerza Aérea y de orden también es Carabinero ahora. Antes eran las tres Fuerzas Armadas, Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Y bueno, el Señor le plugo que yo fuera el presidente de la Misión Evangélica Uniformada, así que tuvimos convenciones en todo Chile, desde Arica, desde hasta la Antártida, visitando los cuarteles por allá, predicando el Evangelio, de forma laica, y yo seguía perteneciendo a la Iglesia Unida Metodista Pentecostal, y ahí tenía mi asiento en la Iglesia del Triunfo. Y ahí, y cuando no tenía actividades, yo ahí me congregaba, ahí pertenecía y ahí estaba sometido y ahí tenía cobertura espiritual. Así que Dios me bendijo en todo ello y, ¿no es cierto?, en relacionarme con el mundo evangélico, con pastores, con obispos ese entonces. Y bueno, y ahí empecé a conocer el propósito del Señor para mi vida, porque Él había tenido este trato conmigo desde joven, de adolescente, porque yo también tenía otras pretensiones cuando joven, ¿cierto? Aún cuando estaba alejado del Señor, pero como yo sabía que podía clamar y tenía un pensamiento de que Dios me podía ayudar en cosas, yo decía, quiero estudiar leyes, quiero ser abogado, quiero ser distinguido, cuestiones de orgullo. Eso también es un buen mensaje para los jóvenes que de repente están en estas aspiraciones de llegar aquí, llegar allá, para ser algo, ¿no es cierto?, los cuales lo miren, ¿no es cierto?, y escalar hasta... Y el Señor no me permitió ninguna de esas cosas, se fueron cerrando la puerta en muchas cosas. O sea, en lo humano yo podía haberlas alcanzado, pero el Señor me decía, no, sin mí no eres nada. Y seguía cerrándome las puertas en una y otra cosa. Yo postulé también al ejército, a Carabinero, me acuerdo, Escuela de Carabineros, al ejército, todo cerrado. Y en la última opción, ¿no es cierto?, dije, ya, bueno, Gendarmería, ¿cómo no me voy a quedar? Y fíjese que tampoco quedé. La primera vez que postulé tampoco quedé. El Señor mostrándome, diciéndome, oye, esto no son tus fuerzas y aquí tu orgullo tiene que quedar sometido. Y la última vez ya era otra oportunidad para postular, y dije, voy a postular por postular nomás ahora, porque ya no estaba desanimado, estaba destrozado, estaba
Ojalá haya un joven que me pueda estar escuchando que se sienta así, que de repente viene todo abajo, es frustrado en la vida, complicado, me ha salido todo mal. Pero era el trato de Dios en mi vida, porque Dios estaba forjando un ministerio potente, glorioso, pero era a través de la humillación, y era a través de que yo me bajara. Entonces vino esa postulación y postulé por postular, y ahí quedé. Y ahí quedé, hice mi curso, salí con distinción, el sexto en mi antigüedad. Eso se ve por las calificaciones, entonces salí el sexto lugar en mi promoción. Y, ¿no es cierto?, de repente yo quería irme para una destinación buena, y una destinación buena era, por ejemplo, el norte del país, Iquique. A irme a algún penal de allá, a desempeñarme, pero el Señor dijo, no. Aunque me lo gané porque tenía buena antigüedad, el Señor cambió todo, y después me dijeron, usted no se vaya, no puede irse allá, elija cualquier parte de Chile, pero no se puede ir para allá. Algo ocurrió. Y no entendía que los propósitos del Señor era dejarme aquí en Santiago, porque también aquí el Señor me tenía una hermosa esposa, una maravillosa esposa, que es mi compañera ahora de toda la vida. Vamos a cumplir 40 años de matrimonio. Entonces, Jacqueline, te amo. Muy bien, muy bien. ¿Está bien, ¿sí? Me gané la cena del día. Así que Dios tenía ese propósito. Y uno como joven también, porque fíjese que aun cuando el Señor trabajando en nuestra vida, uno habiendo nacido de nuevo, pero siguen permaneciendo cosas en nuestro corazón que Dios las va trabajando, las va podando. Entonces todavía quedan en mí cosas que yo no entendía y que quería por mi fuerza. No, dijo, no, Señor, te quedas acá y, ¿cierto?, y donde yo quiera. Así que después que me dijeron eso, los jefes, dije yo, ¿sabe qué? Mándenme de donde quieran nomás. Si total, allá no me permitieron, que se yo, déjenme donde quieran. Dije, no, te vamos a mandar una unidad pequeña aquí en Santiago, así que ahí te vamos a mandar para que, ya, mándame donde quieran. Así que mi primera destinación, y la que me duró bastante tiempo, fue a una unidad especial que se llamaba el Anexo Cárcel Capuchino. ¿Ah? Esa unidad ya no existe, ya usted a lo mejor era pequeñito, a lo mejor cuando el 2005 cerraron esa unidad, pero ahí iban todas las personas de una posición económica, social elevada, porque cometían delitos por estafa, giroloso, falsificación, ley de banco. Ahí tuve una serie de personas importantes, de apellido importante. Imagínate. Los de cuello corbata. Cuello corbata. Esa unidad estaba ahí en ese tiempo, ya no está ahora. Entonces. Ahí hubiese estado Jadwe, si estaría. Exacto, que se llama Anexo Cárcel Capitán Jever, y ahí van ahora los que antes viven allá. Sí. Yo tuve a senadores, diputados, ex. Que ahora eran imputados. Sí, exactamente. Yo tuve al Frafrae Razzuri, tuve a Bombalé, tuve a Rolf Liudre, que era viceministro de Hacienda y Economía. Tuve una serie de personas presas ahí, que todas están bajo mi mando porque estaban presos, por alguna circunstancia legal tenían que estar ahí. Así que al final, como el Señor es perfecto, me llevó a una unidad que yo nunca pensaba que iba a ser tan buena, tan tranquila. Claro. Y no me parecía un penal de los que van acá, la penitenciaría, Puente Alto, San Miguel, que son ahí todo. Y el Señor me bendijo ahí, me tuvo muchos años ahí, bendecido. Pude desarrollar el ministerio también, tranquilo, porque yo de repente decía a mi jefe, mire, tengo que salir, voy a ir a una gira por 20 días al norte, y estaban los permisos, estaba todo lo tenía el Señor dispuesto para que yo desarrollara el ministerio de predicar el evangelio al interior de Gendarmería, primeramente a los compañeros de trabajo y también a los internos. Eso era lo que le preguntaba, si igual se daba la instancia de poder predicarle a los propios internos. Nosotros aprovechábamos esas dos cosas, aunque el ministerio era focalizado a los camaradas de armas, a los propios compañeros. Claro, porque uno tiene los mismos códigos, él predica con las mismas cosas que conocemos, entonces llega mejor. Pero
estaban los internos ahí, pues, que ni tonto ni perezoso, nosotros aprovechamos. Llegamos a la unidad y les ya juntábamos, reuníamos todo el personal, le hablábamos del Señor y después le decíamos, como llevábamos cartas, porque todo lo preparaba el Señor, porque me acordé de, ¿no es cierto?, de Nehemías, de ¿cuánto se llama? De todos los que salían autorizados pues, en la escritura por los gobernadores para ir aparte a reconstruir el templo. Me acordaba de eso porque la autoridad nos reconocía ya sin tener todavía oficial reconocimiento, pero ellos nos reconocían como una agrupación que hacía bien a la institución, porque mejoraba la moral, mejoraba la ética y, ¿no es cierto?, la vida espiritual de las personas. Ellos lo discernían así. Así que nosotros hablábamos primeramente a ellos y después nos reunían a los internos y nosotros... mira, algo curioso. ¿Ya? Por primera vez también los internos estaban escuchando a un gendarme hablarles a ellos del Evangelio. Algo para ellos es impensado, porque el gendarme era su, entre comillas, su celador, su verdugo y el que lo cuidaba. Entonces lo veían como enemigo. ¿Cierto? En la jerga, el tombo, el botón, es la persona, ¿cierto?, el que usaba uniforme, por el botón del uniforme, el tombo, el botón. Entonces era un enemigo, y que el botón ahora me estuviera hablando del Señor. Claro. Pero el Señor, fíjate, Camilo, en ese tiempo nos daba tanta gracia el Señor para poder primero romper el hielo, para primero, ¿no es cierto?, ir y hablarle, y también uno entendía los códigos de ellos, entonces podía primero entrar con los códigos de ellos. Mira, aquí, ¿no es cierto?, venimos no a venderte ninguna pomada, empezamos a irnos a bajarnos al espectro de ellos, claro, para meternos primero. Y después, ya que empezaban a operar las antenas, claro, a estar sosegados y que el Señor nos diera la autoridad y no se mostraran refractarios, entonces que pusieran no escucharlo o a empezar a hablar con el otro para que no lo escuché, qué sé yo. Dios nos daba autoridad, nos daba gracia para tener esa palabra que empezaba a cautivar los corazones. Nosotros íbamos con nuestro uniforme. Yo me acuerdo que en muchas ocasiones iba con mi tenida número 1, que la tenía de salida, con las presillas, ¿no es cierto?, donde están los grados, las estrellas, y con toda la tenida de salida. Y ahí les predicamos. Y bueno, 200, de repente 500, otras veces 1000 internos. Y algo maravilloso ocurría. Oye, lo va a faltar el programa. Algo maravilloso ocurría, porque después que ocurría eso, ¿cierto?, el Señor nos daba tanta gracia para ir ya a la profundidad del mensaje, y empezamos a ver cómo empezaban a cambiar los semblantes, las posiciones de los que estaban sentados en algunos casos, ¿cierto?, que algunas veces el sentarse la pierna arriba, claro, ya empezaban a incorporarse, ya empezaban a ponerse intranquilos, a mirar a los otros choros, a los más vivos entre ellos, porque tienen que mirar quién es vivo y claro, quién es el... Entonces, y empezaban a ver que los vivos estaban atentos. Entonces, yo soy Gil, ¿cómo no voy a estar atento a lo que está hablando el gendarme, el teniente, qué sé yo? Entonces empezaban a incorporarse y el Espíritu Santo empezaba a orar. Y ya después hacíamos el llamado y empezaban a pasar de a uno. Y cuando pasaba un choro, ya eso era propicio para que el otro lo siguiera. Claro. Y pasaban a los pies del Señor a recibir al Señor Jesucristo. Fíjate que para mí lo más glorioso, lo más bendecido de todo ese tipo de cosas era después al final, cuando ya terminamos la oración, muchos recibían al Señor, les ministrábamos. Y lo más glorioso para mí era ver cómo algunos, impactados por el Señor, el Espíritu Santo, llorando en medio de sus compañeros, llorando con lágrimas, como decía mi abuelita, a moco tendido. Y de repente que esas lágrimas mezcladas con esta sustancia que ya te dije, que quedaran impregnadas a veces en la presilla de mis galones, que significaban autoridad, que significaban estar arriba de ellos, claro, porque yo en el penal, si hubiera trabajado yo en el penal, yo sería el jefe, o el jefe interno, o el jefe de la guardia, jefe de ellos, claro, jefe de todos los gendarmes también.
Pero por lo glorioso para mí, hermano Camilo, era sentir que esas lágrimas de arrepentimiento, de que Cristo había tocado su corazón, estuvieran vertidas en mi presilla. O sea, el significado para mí de que el Señor me dijera, mira, todo lo que yo te he dado y donde yo te he llevado, ¿cierto? Es para esto. Claro. Tremendo lo que Dios así, yo me sentía bendecido por él, no importa que tuviera que después cambiar, lavarla esta, pero para mí era una tremenda bendición de que un pecador se convirtiera al Señor y que fuera tocado por el Espíritu Santo del Señor. Fíjate, una experiencia cortita, ¿tengo tiempo? Dele nomás. Aquí no hay límite de tiempo. Mira, andamos visitando unas unidades para allá, le he contado, a veces la dejo de contar, pero a lo mejor hay alguien que no esté viendo. Estamos en estas actividades así, andamos por el sur del país, visitando unidades, llegamos en la mañana, hablábamos con el personal, después nos juntaban los internos, y en una unidad, no me acuerdo cuál era, en Arauco, en Lebu, había unidades penales, y en una de ellas lo juntamos a los internos, y les hablamos, y también ocurrió lo mismo que yo te decía, pasaron a recibir al Señor, y muchos llorando, y uno en esa oportunidad levanta su mano y me dice, ¿puedo hablar? Yo lo vi tocado, lo vi quebrantado y le di la oportunidad. Claro. Dije, él tiene algo que decirnos. Y le empieza a decir a todos los que están ahí, mire, fíjese que yo no quería tanto estar acá, pero el Señor empezó a hablarme de mi vida. Yo soy esa oveja negra que no ha querido entender. Yo conocí al Señor en algún tiempo, me alejé del Señor y el Señor me ha mandado esta prueba, hasta le había llevado a un ser querido, parece que una hija, y no se había querido volver al Señor y qué sé yo, tantas cosas, y ahora estoy aquí, arriesgo, me parece que eran 15 años, arriesgo 15 años de prisión, y llorando ahí, y hablando para todos los que estaban ahí. Entonces yo le digo, pucha, qué impactante lo que usted me ha conversado, ¿no es cierto? Y él, ¿no es cierto?, después que habla todo esto y dice, y ahora el Señor habló a mi vida, me ha tocado, estoy así, y ahora estoy seguro que seguiré al Señor, venga lo que venga, aun cuando tenga que salir aquí en 10, 15 años más, mi vida la entrego al Señor y yo me decido a servir al Señor, me vuelvo para nunca más separarme del Señor, porque Dios los mandó a ustedes para que yo me volviera a Él. Chuta, impactante, gloria a Dios. Bueno, ahí estaban los funcionarios de esa unidad que nos estaban viendo, el jefe interno, algunos suboficiales que estaban ahí. Bueno, nos fuimos de esa unidad, gloria a Dios, nos despedimos de todo y nos fuimos rápidamente a otra unidad donde nos estaban esperando y ya estaba en esa otra unidad, ya a punto de iniciar la charla con los funcionarios, parece, y viene un funcionario de esa unidad, a donde estábamos ahí ahora, me dice, mi teniente, tiene un llamado telefónico. Dije, ¿un llamado telefónico? ¿Y de dónde? No, me dijo, de la unidad donde estaba usted anteriormente, donde estuvieron. Ya, pues dije, algo se nos quedó ahí. Claro, voy a ir a buscarlo, voy a ir a contestar el llamado, dice. Y, aló, mi teniente, sí, cuente, mire, soy el suboficial tanto. Yo estaba en la guardia interna, estaba ahí cuando ustedes estaban predicando, yo vi todo lo que ocurrió y vi al fulano de tal cuando habló y todo eso, y cómo lloró y cómo se quebrantó y cómo decidió. Sí, le dije yo, sí, eso hace el Señor. Pero ¿sabe qué me dijo? Ahora, en este minuto, en mis manos, tengo la orden de libertad de ese caballero. Llegó desde el juzgado la orden de libertad de esa persona. O sea, ¿qué hizo el Señor en minutos, en horas, a lo mejor unas 2 horas? ¿Cómo operó el Señor? ¿Qué es lo que hizo el Señor? Pero le dije yo, ¿sabe qué? Todo eso no me extraña a mí, no me impresiona. Para nada, le dije yo. Usted me está llamando porque usted fue impresionado por eso. Lo que le quiero decir que eso que Dios hizo con ese interno, lo puede hacer con usted también. Así que usted ha visto el actuar y la mano poderosa de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que ahí, hasta luego. Entre muchas de las cosas que podríamos estar contando anécdotas de esa parte de mi vida,
de mi vida en lo secular y cuando cumplí esta labor como laico, predicando en los cuarteles. En ese tiempo no había capellanía, no había nada, nosotros a puro ñeque nomás, y la gracia que nos daba el Señor para llegar a la autoridad, y nosotros nos relacionábamos con los ministros de defensa, ministros de justicia, hasta el presidente, estuvimos varias veces, para que de ahí sabieran qué es lo que hacíamos nosotros y nos dieron la anuencia, el visto bueno de seguirlo haciendo, porque era bueno para la vida, ¿no es cierto? El temple, ¿no es cierto? La moral del soldado o de quien fuera. Así que ahí transcurrieron varios años mientras estuve ahí en Gendarmería, que Dios me bendijo y pude ser, ¿no es cierto?, una punta de lanza para lo que hoy también está, porque también sigue esta agrupación, sigue el movimiento, sigue crecido, han venido otros más, gloria a Dios por ello, y ha crecido, y después de ver todo el trabajo que nosotros hicimos, vinieron las capellanías después empezaron a salir las capellanías, así que ahora hay capellanes, pero ya no realizan el trabajo que realizamos nosotros, puesto que los capellanes solamente atienden a los evangélicos que están dentro. Ya. O sea, es como decirle ya, mira, ¿cuántos evangélicos hay aquí? Ya 2, 3 ya. Aquí viene el capellán, o aquí está el capellán, por cualquier cosa que lo quieran atender, así que, pero nuestro trabajo era ya para todos, era evangelismo. Y la gracia que nos da el Señor, y que llegábamos por los mandos y decía ya, el regimiento tanto. El coronel a cargo del coronel, ¿no es cierto?, recibía la instrucción y decía, junte reunión de tropas, todos los oficiales y todos los suboficiales, y tal, regimiento formado completo ahí, lleno, ¿no es cierto?, para escucharnos a nosotros, y Dios nos daba la gracia para hablarle y que muchos pasaran y dijeran, sabe que llegó el momento oportuno, yo estaba por separarme, yo estaba por hoy día me iba a autoeliminar, hoy día tantas cosas, claro, experiencias tremendas que, bueno, por eso le digo, no quiero alejarme mucho. Son cosas que son vivencias espirituales, en mi caminar con el Señor, que Dios ha sido bueno conmigo, gloria a Dios, me ha bendecido, me ha usado para su gloria, y esos recursos también, esa herramienta, las he puesto al servicio, ¿no es cierto?, en la iglesia local, esa mirada, uno se convierte en de todo, sociólogo, psicólogo, ¿no es cierto?, terapeuta, y va conociendo de la vida también, de las personas, las personalidades, así que ahora lo he puesto al servicio de la iglesia local, del ministerio que Dios me ha entregado hace 14 años atrás. Gloria a Dios. Oiga, mi pastor, tremendo testimonio de cómo Dios fue abriendo, Dios fue moviendo, Dios fue utilizándolo como instrumento para llegar quizás a cuántos a personas que uno menos pensaría, porque la sociedad normalmente estigmatiza de que las personas que están ahí de reclusos no tienen vuelta atrás. Claro. Pero Dios puede obrar misericordia. Exacto, dentro de mucho, ¿no es cierto?, también hay remanentes que son fieles afuera, porque también eso hay que decir. Claro. Porque de repente algunos pasan por las promesas, por la emoción. Claro. Y afuera, donde está la prueba de fuego, ahí no son capaces de. Pero el que realmente se encuentra con el Señor es capaz de soslayar todas las vicisitudes que se presentan afuera, la falta de trabajo, claro, la falta de oportunidades. Pero el que está en Cristo va y se mantiene firme. Claro, exactamente. Así que sí, es una tremenda bendición conocer esa parte de la sociedad, y que, como tú bien dices, solo el Señor las puede cambiar, transformar. Amén. Gloria a Dios. Pero a veces vemos más malos afuera, más delincuentes afuera, entiéndase bien el término, que los que están adentro, porque el pecado es uno solo. Así es. Así que el pecado, el pecado, y decirnos con la misma amor nos perdona a los que estamos adentro, afuera, y es el mismo, y no hay ni uno bueno. Entonces, eso es maravilloso. Oiga, mi pastor, como usted comentaba, si nos
pusiéramos quizá a que usted nos narrara todas las experiencias que tuvo ahí en ese trabajo. Tendríamos que hacer una vigilia acá, un podcast vigilia o un en vivo, no sé. Pero damos gracias a Dios por lo que el Señor ha mostrado a través de usted en este programa. Ha sido una conversación muy bendecida. Y como usted dice, esas herramientas que Dios los fue tomando durante toda su vida, hoy usted lo puede reflejar en el ministerio y a través de las redes sociales, ahí para que lo sigan también hoy este tiempo, podemos ver el trabajo de la iglesia. Amén. El mover reflejado a través de las redes sociales, ahí cómo trabajan los hermanos de comunicaciones también en su iglesia. Así que Amén, pues. Sí, eso, lo que usted ha visualizado ahí es parte de lo que el Señor nos da para realizar. O sea, Él mueve las aguas, Él nos lleva a eso. O sea, no son cosas ni que están bien programadas con otro objetivo, sino que es como el Señor moviéndonos. Así es. Señor, lo que se ve es el Señor moviéndonos. No hay ninguna otra cosa de mezclas, de levaduras, sino que el Señor moviéndolo, diciendo ya, hagámoslo acá, mejorémoslo, es para el Señor, y agreguémosle este ingrediente que, ¿no es cierto?, sin ser aprobado, ¿no es cierto?, por la cultura o por la religión, pero no tiene nada que contradiga las verdades bíblicas y los principios fundamentales. Y que por qué no, ¿no es cierto?, tener esta añadidura, ¿no es cierto?, que de repente es causal de que podamos provocar alguno o alguna, ¿no es cierto?, de una manera diferente, atrayéndolo. Y como lo decía, por ejemplo, tú me comentabas, ¿no es cierto?, que en el aniversario tuvimos una linda Santa Cena de otra forma, por ejemplo. Sí. Pero yo te cuento que todo eso también viene de que en alguna de estas andanzas, en estos viajes misioneros que yo tuve que hacer, me acuerdo que en un viaje misionero al norte nos embarcamos con un grupo de misioneros en un bus. Nos fuimos en un bus, llevábamos ahí varios miembros de la Fuerza Armada, todos hermanos en Cristo, y otros personajes más del acontecer nacional, algunos cantantes, artistas que se habían convertido al Señor, algunos futbolistas que se habían convertido al Señor. Así que un espectro del quehacer nacional, pero que ahora estamos en Cristo. Entonces este destacamento de personas que llegamos en un bus a las ciudades a predicar el Evangelio, le predicamos de diversas aristas o de diferentes enfoques. Entonces ese era el ministerio que cumplíamos. Y me acuerdo que íbamos o veníamos de vuelta del norte, me acuerdo, del desierto árido, qué sé yo, y mi jefe operativo, ¿no es cierto?, a cargo del comando, podríamos decir, veía que había algunas situaciones espirituales que estaban complicando, siempre el enemigo metiéndose ahí para afectarla, claro, en roce, en cosas así. Entonces dije, no, es necesario que tengamos un momento para descansar de esto, sacudirnos de esto, y en plena pampa, dije, desembarcar, vamos aquí a tener un momento de oración, de que todo abajo, y en la pampa, ahí en el desierto, en la arena, todo al suelo, a orar. Tuvimos no sé cuánto rato orando ahí, buscando al Señor, lágrimas, cantamos, oramos, Dios ministrando ahí, Dios glorificando, haciéndose lo que Él sabe hacer maravillosamente, que nadie quería irse de ese momento. Entonces le dijimos, tomemos la Santa Cena. Pero ¿cómo tomamos la Santa Cena? Alguien podría decir, güey, si no han venido ni los supervisores, no está el vino, no hemos quemado el vino, no tenemos el pan preparado, claro, nada de eso. Toda la liturgia. Toda la liturgia. Oye, ¿qué tenemos? Mire, yo ando con un juguito de no sé qué cosa. Tráigalo. Y yo tengo unos panes. Tráigalo. Lo importante era, ¿no es cierto?, compartir la mesa en comunión. Claro. Y antes de comer, empiezan los hermanos a decir, yo no puedo comer esto sin antes decirle a mi hermano que le ofendí. Empieza un mover espiritual. Tremendo, glorioso, maravilloso. Y después tomamos la cena. ¿Qué era lo relevante? La forma en que tomamos la cena. Claro. Y que eso
esos símbolos del vino y el pan, ¿no es cierto?, quedan suscritos a que es por fe, Así es. por fe. Así que lo primero estaba, que era cómo tomábamos la cena, en qué estado espiritual tomábamos la cena del Señor. Y así tomamos la Santa Cena en aquel lugar. Entonces, ese formato, ese esquema, ¿no es cierto?, traspasaba ahora, esa vivencia traspasaba ahora lo que tú veías, ¿no es cierto? A ver, transportémonos al tiempo de Jesús, claro, pongámosle estas cositas para que hagámosle una obra teatral para describir mejor lo que significa Jesús para nosotros, y después de visto todo esto, ¿no es cierto?, vayamos a lo medular, claro, lo que es tomar la cena del Señor. Y ahí todo ese tipo de cosas las va dando el Señor, las va creando, ¿no es cierto? El que va iluminando para todo esto. Iluminando para que sea una cosa integral, compacta, no sé, y bueno, misericordia del Señor, nomás. ¿Sí? Amén. Nosotros no hacemos nada. Nada más. Y yo veo que en los ministerios, yo digo ahora a los 14 años, Señor, y pensar que no he hecho ninguna cosa yo se lo digo sinceramente, así, el Señor no ha hecho nada, me siento no sé, una persona, ¿cierto? Como esta persona, un vago espiritual, un vagoneta espiritual, y tú lo has hecho todo, Señor. Mira, veo la congregación, veo los hermanos, veo el coro, veo los niños, a los jóvenes. Mira, Señor, todo esto lo has hecho tú. No he traído ninguna alma yo, tú la has traído todo. Es que traes. Miro el templo, una casita chiquitita que tenemos ahí, ¿no es cierto? Pero la vemos bonita nosotros. Y la miro y digo, Señor, todo esto lo has hecho tú. La compra del terreno, la construcción, todo lo has hecho tú, Señor. Así que, ¿qué más decir? Y cuando nos dejamos usar y con estos imperfectos que somos, con estas personas que estos vasos de barro, Dios los toma y le creemos nomás al Señor. Amén. Para que la gloria sea de Él y a nosotros no nos quede nada. Óigame, pastor, qué hermoso lo que ustedes pueden hacer en redes sociales, y el Señor les siga dando la gracia, porque de verdad que yo creo que esto impacta mucho, como volviendo al tema al inicio, esto bueno que se puede hacer con redes sociales y que pueda impactar a muchos jóvenes, señoritas y adultos que están viendo todo el trabajo que se realiza. Así que el Señor les siga dando la gracia para seguir trabajando. Y bueno, mi pastor, le damos la gracia por esta hermosa conversación que hemos tenido el día de hoy. No sé si usted quiere dar algún saludo para ya ir despidiendo este programa. Bueno, agradecerle a ustedes que hayan considerado, ¿no es cierto? Del principio dije, Señor, si va a ser para tu gloria, para ser de bendición, permíteme, dame los tiempos, dame la cabida ahí en todo, en esta agenda que uno, sin ser importante, igual se le aprieta la agenda al pastor. Así es. Hoy día tenía actividad con las Dorcas, un grupo que tenemos que se llama H&M. Pusimos también un nombre, ¿no es cierto?, que causa curiosidad. Dicen, ¿qué H&M? Y todos se imaginan entrando al mall, entrando al H&M. Claro. ¿Sí o no? Pero son estrategias que el Señor me las entrega así, pero así nomás. Tiene buen marketing. Claro, H&M. ¿Y por qué? Hermandad y misericordia. Entonces, este ministerio de las hermanas Dorcas que van, ¿no es cierto?, y llevan ayuda espiritual a nuestros hogares de las hermanas más necesitadas y la ayuda material. Qué bonito. Entonces, se llama H&M. Entonces, las distinguimos con ese la hermanita H&M. Ese formateo ¿no es cierto?, de una casa comercial, pero al final es eso, cuando llegan, hermandad y misericordia. Está bueno. Entonces, son cosas que van ocurriendo así de un momento para otro. Y agradecerle a ustedes, ¿no es cierto?, y felicitarlos, sigan, porque esto, ¿no es cierto?, provoca mucho y a muchos lugares que nosotros no conocemos, pueden llegar hasta en algún país que no nos entiendan nuestro idioma, y alguien que traduzca a lo mejor este programa, hasta ellos pueden llegar. Así que solamente agradecer al Señor y que hayan considerado, y me voy bendecido porque siento que he podido transferir verdades divinas, testimonios fidedignos, verdaderos, de cómo el Señor se glorifica, cómo el Señor lo hace todo, cómo el Señor cautiva corazones, cómo el Señor
en este tiempo está obrando grandes milagros. Así que para usted que nos está escuchando, Dios le bendiga. Para usted también el Señor está dispuesto a vivir y entrar en su corazón. Y para los jóvenes, ¿cierto? Lo que hablábamos al principio, para los jóvenes cristianos, los jóvenes que están en la iglesia, es primordial, es necesario que usted sea hijo de Dios, que tenga un nuevo nacimiento, que tenga la genética de Cristo, y va a andar como un avión, y ya nunca más, ¿no es cierto?, que le digan, que lo tengan que motivar con otras cosas, sino que Dios lo va a usar para grandes cosas. Gracias, Camilo. Gracias a Daniel ahí en la sala máster. Dios bendiga a todos. Dios bendiga a la segunda iglesia en San Bernardo, de mi pastor Carlos Guerra, por la diferencia que tuvo también de esperarme para recibirme, y a toda la congregación. Amén. Muchas gracias, mi pastor, por habernos acompañado. Muchas gracias a quienes nos vieron, y nos estaremos viendo en una próxima edición de Cristianamente Hablando. El Señor les bendiga. Amén. Nos vemos. Saludos a todos. Amén. ¿Ah, sí? Y al tocarlo suena muy fuerte. Sí. Claro, donde le di mucha ganancia. No sé si levantamos un poquito el micrófono. ¿Se escuchan los dos? ¿Seguro? ¿Sí? ¿La Ya. cámara está todo bien? Ya. ¿Sí? Sí, ¿y el mío también? Sí. Entonces ahí con la mano hay que tratar de no tocar el micrófono. Manito. Volvamos con el tema cuando usted hablaba de su vida profesional, o volvemos, porque yo había dejado como un pequeño silencio para volver a hacerle una preguntita. ¿Ya? Claro, ahí hay un momento que sí. yo no sabía qué seguir, usted me sí, no, que tomé el silencio como para después hacer el corte. ¿Sí? Ah, ya. Sí, no sé, si quiere, ahora retome. Vamos de donde está.